En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios en busca del hombre. Esa frase condensa la inmensidad de la misericordia divina. Esa frase nos habla del mensaje central del Nuevo Testamento, que indudablemente es la gracia. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, no se debe a las obras, no es por lo que nosotros hayamos hecho. Somos salvos por gracia y mediante la fe. La paradoja es que Dios, que no nos necesita, nos busca. Y nosotros, que le necesitamos, nos escondemos. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Repito esa frase que es como el mensaje central de esta meditación. Dios, que no nos necesita, sin embargo nos busca. ¿En razón de qué? De su puro amor de gratuidad. Nosotros, en cambio, que sí le necesitamos, nos escondemos. ¿Y por qué nos escondemos? Bueno, esa es la obra propia del pecado, que conviene reconocer desde el principio de la Escritura. En el capítulo 3 del Génesis, cuando se cuenta el pecado de los primeros padres, se dice que tanto Adán como Eva corrieron a esconderse entre los árboles del jardín. Por eso también se dice que el pecado acobarda. Corrieron a esconderse, a huir de la mirada de Dios. Y es interesante ver que es Dios el que sale a buscarlos a ellos. Ellos a esconderse y Dios a buscarlos. Y Dios los busca básicamente despertando su conciencia, lo cual es una gran lección para nosotros. La búsqueda de Dios se detecta en primer lugar en la conciencia. Esa sensación muchas veces de incomodidad, esa especie de comezón, como de inquietud, como de que algo no estoy haciendo bien, o a veces francamente una sensación de vergüenza, de dolor, de remordimiento. A través de esas expresiones, a través de esas mociones de nuestra propia conciencia, debemos reconocer que es Dios el que nos está buscando. La Biblia nos presenta a este Dios misericordioso haciendo preguntas. Le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es que Dios no lo sabía, por supuesto que sí lo sabía, por eso le puede hablar. Pero la pregunta que le hace Dios es para despertar la conciencia de Él. Y por eso nosotros hemos de pedirle a Dios una conciencia que esté despierta. Esta es una idea que va a aparecer varias veces en los textos bíblicos de esta reflexión. Una conciencia que esté despierta, que no estemos ni dormidos, ni aturdidos, ni distraídos, porque precisamente eso que la Biblia llama metafóricamente estar dormido o distraído, en la práctica corresponde a esconderse. Nos escondemos en el activismo, nos escondemos entre muchas y muchas ocupaciones, nos escondemos entre nuestros placeres, entre nuestros amigos, en nuestras ideologías. Luego vamos a presentar una lista. Entonces, la primera idea importante aquí es que Dios despierta nuestra conciencia y la despierta a base de preguntas. Por eso es una bendición, por ejemplo, este tiempo que tenemos de retiro espiritual, porque en la soledad, en el desierto, en el silencio, es mucho más fácil percibir esa voz de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba tan desviado de Dios, a través del profeta Oseas, Dios envió este mensaje, hablando de su pueblo como de su novia,
novia amada, yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es necesario despertar, es necesario recibir la voz de Dios. Entonces, ya desde Adán nos damos cuenta que el pecado acobarda, el pecado nos pone en huida, el pecado nos vuelve falsos, porque observemos que la falsedad es una manera de esconderse. Cuando utilizamos distintas máscaras, cuando utilizamos esas fachadas, en el fondo lo que estamos haciendo es poner un límite para escondernos detrás de ese límite. Y en esa huida, pues los únicos perdedores somos nosotros. Nuestras mentiras son una manera de huir, una manera de escondernos. Por eso también Jesucristo tiene esa frase que a todos nos gusta: la verdad os hará libres. Porque precisamente en la medida en que la verdad destruye esas mentiras, pues acaba con nuestros escondites. Pero es que atención, nuestros escondites son también nuestras prisiones. Alguien hacía un análisis muy interesante sobre la mentira y decía que pronunciar una mentira es encerrarse en una prisión. ¿Cómo así? Mira, tú dices una mentira y para justificar esa mentira tienes que decir otra y otra y otra. Tienes que crear un universo paralelo. Imaginémonos un caso elemental, ¿no? La esposa le pregunta al esposo, ¿y por qué, si dijiste que ibas a venir el domingo de ese viaje de negocios, por qué llegaste el lunes? Vamos a suponer que en este caso este hombre no estaba haciendo ningún pecado grave, pero tampoco quería que la mujer se enterara que había salido con unos amigos, unas amigas del trabajo, habían tenido un día, digamos, de descanso, se habían tomado unos tragos. Digamos, nada demasiado grave, pero él, por evitar problemas, el famoso evitar problemas, inventa una mentira. No, es que llegó el vicepresidente de Europa y entonces nos añadieron unas reuniones. Totalmente falso. Pero fíjate que desde el momento en el que él dice esa mentira, queda prisionero de eso. Porque cuando le vuelvan a preguntar de ese viaje, o cuando le vuelvan a preguntar cómo se llamaba ese vicepresidente, o cuando le pregunten qué salió de esa reunión, tiene que seguir creando mentiras. Entonces las mentiras son prisiones, nuestros escondites son prisiones. Y por eso cuando una persona sale de su mentira, cuando una persona sale de su escondite, encuentra la verdadera libertad. Ahora puedo decir que soy libre, porque ya no tengo que decir ninguna mentira, porque ya no tengo que inventar nada, ya no tengo que tener buena memoria. Como decía otro en una predicación, el mentiroso queda obligado a tener buena memoria, porque si no empieza a contradecirse. Esto está tan investigado que incluso en algunos departamentos de fiscalía y de investigación de crímenes lo utilizan como un método para detectar mentiras. Efectivamente, cuando una persona va a decir mentiras, tiene un gasto cerebral, un gasto mental usual. Imaginémonos, por ejemplo, ese caballero que les conté, que se fue como de fiesta, de paseo con sus compañeros y dijo una mentira. Cuando a él le preguntan, oye, ¿y te volvieron a llamar de la vicepresidencia aquella de Holanda? ¿Te volvieron a llamar? Entonces él tiene que esforzar su cerebro para conectar, claro, lo de Holanda, lo que dije. Tiene que sobreesforzar su cerebro porque no es la información que simplemente tiene, sino la información que está creando. Entonces, esos gastos adicionales de energía necesarios para decir mentiras, eso es lo que detectan muchos de los aparatos que se llaman detectores de mentiras. Entonces detectan cambios, por ejemplo, en la situación eléctrica de las manos, cambios en el uso de la glucosa, cambios en el uso de la oxigenación en el cerebro, porque la persona se está sobreesforzando. Y si se le hace otra pregunta adicional, bueno, ¿y el vicepresidente viajó con la esposa? Porque él siempre viaja con la esposa. Entonces ahora me toca crear
Me toca crear otra historia. ¿Qué voy a decir? No, esta vez no fue con la esposa. ¿Sería que estaba mala la señora? Fíjate cómo cada vez tiene que seguir inventando, tiene que esforzarse más. Es una prisión, la mentira es una prisión. El escondite es una prisión. Parece un lugar cómodo, pero en la práctica, esos árboles del bosque, en la práctica esas mentiras, son un lugar terriblemente incómodo, terriblemente incómodo. En la Biblia nos encontramos el caso de una mujer que fue liberada de su mentira. Es el caso de aquella samaritana. Cuando Cristo le hace la pregunta, como despertando la conciencia de ella, le hace la pregunta, o mejor dicho, la solicitud, ve por tu esposo y vuelve. Entonces ella dice, una mentira, no tengo esposo. Cristo le responde, dijiste bien, no tienes esposo, porque 5 has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. Entonces ella sigue escondiéndose. Esa lectura que es tan hermosa, tan profunda, del capítulo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 4 del Evangelio de Juan, el de la samaritana, nos muestra a una mujer tratando de esconderse. Ella todo el tiempo es tratando de esconderse, que si hay que ofrecer culto en este monte o en Jerusalén, que si los samaritanos y los judíos, que tú eres hombre, yo soy mujer. Intenta, por todos los caminos, intenta esconderse. Y básicamente lo que hace Cristo es dejarla sin escondites. Cuando ella se queda sin escondites y se encuentra con la gran verdad que Cristo le dice, porque lo último que ella dijo fue, mire, mejor dicho, cuando venga el Mesías nos va a aclarar todo. Y le dice Cristo, soy yo. Se le acabó el último escondite. Cuando se le acabó el último escondite a esta mujer, entonces uno diría, no, pues ahí quedó en la peor situación. Al contrario, ahí fue liberada. Entonces ya ella empieza a hablar y a contarle a la gente. Es como un descanso que ella tiene. Empieza a decirle a la gente, oiga, aquí hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Por supuesto que al hablar de esa manera se estaba denunciando, pero aunque era una denuncia y aunque podría parecer vergonzoso, en el fondo era una liberación. Pasemos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice Jesús, esto es en el diálogo con Nicodemo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En el fondo, el horror, el aborrecimiento a la luz, es el aborrecimiento a la reprensión. ¿Y por qué aborrecemos la reprensión? Porque tenemos un ego muy grande. ¿Y ese ego muy grande de dónde proviene? Proviene de la madre de todos los pecados, según la expresión de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la madre de todos los pecados? La soberbia. La soberbia hace que tengamos un ego gigantesco. Y ese ego inflamado y supersensible no aguanta corrección, no aguanta reprensión. Ese ego inflamado no quiere que lo toquen, como pasa en algunas enfermedades o como pasa cuando nos pican algunos animales como las avispas o las abejas. No es solamente que se inflame la parte donde me picó la avispa, es que esa parte inflamada queda supersensible. Entonces cuando nos pica la avispa de Satanás, cuando nos pica el pecado, nos inflamamos, pero a la vez quedamos supersensibles. Y como estamos tan sensibles, no admitimos ninguna corrección. Observemos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, la curación que Cristo hace. Cristo cura a un ciego de nacimiento. Como la curación sucedió en sábado, los fariseos consideraron que ahí había una magnífica oportunidad para denunciar a Cristo, para hacerlo quedar muy mal. Entonces le dicen a Cristo no, le dicen al hombre que estaba curado, ¿quién te abrió los ojos? Como quien dice, ¿quién hizo ese pecado de trabajar el sábado? Esa es la razón por la que le preguntan.
Y entonces responde el ciego que no había visto a Cristo. ¿Por qué no lo había visto? Porque acuérdese que en ese milagro Cristo no hizo el milagro directamente, sino que lo mandó a que se lavara a una piscina. Le puso barro con saliva en los ojos y le mandó que se lavara en una piscina llamada piscina o estanque de Siloé. La palabra Siloé quiere decir enviado. Entonces vaya y lávese allá. Como él cuando fue caminando hacia la piscina, seguramente dando tumbos, pidiendo permisos e indicaciones, como él estaba todavía ciego, él no había visto a Cristo, solo conocía la voz del Señor. Y entonces fue allá a Siloé, se lavó y mientras se lavaba recuperó la vista. Que no debo decir recuperó la vista, sino ganó la vista porque nunca la había tenido. Entonces, como eso es trabajo, según esa mentalidad mezquina, estrecha de los fariseos, poner saliva, poner barro hecho con saliva en los ojos, trabajó, ya eso es trabajo, no debe curarlo, que siga ciego, debe seguir ciego, porque los sábados no se hace eso. Entonces, le empiezan a hacer el interrogatorio al ciego este, que seguramente era bien conocido, y entonces el ciego dice, ese hombre que llaman Jesús fue el que me puso barro en los ojos, fui, me lavé y veo. Y bueno, viene una confrontación y terminan expulsando a ese hombre de la sinagoga, que era como la versión judía, o es la versión judía de la excomunión. Expulsan al curado, al que era ciego. Bueno, una vez que sucede eso, este hombre se reencuentra con Jesús. Pero la parte que yo quiero destacar es qué pasa con los fariseos. Observe lo que pasa con los fariseos, que entonces ellos le dicen a Jesús. Porque es que Jesús dice, al darse cuenta de la absoluta ceguera espiritual de los fariseos, Jesús dice, para un juicio he venido a este mundo, para un juicio, para que los que no ven, como el caso de ese cieguito, vean. Y los que ven, o mejor dicho, los que creen que ven, los que se creen muy sabios, no vean. No vean en qué sentido, en el sentido de que quedan confundidos y enredados en sus argumentos. Entonces le preguntan los fariseos, fíjate cómo tenían el ego inflamado y sensible, es lo que estoy destacando. Entonces le preguntan ellos, ¿o sea que nosotros estamos ciegos? Y les dice Jesús, si estuvierais ciegos no tendríais pecado. O sea, si el problema fuera de ojos, no habría pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Es decir, esta es una enseñanza muy grande. El que está en la tiniebla cree que ve. Cree que ve. Y como cree que ve, no busca la luz. Entonces, estos fariseos con su ego inflamado, fíjate cómo reaccionan con esa fuerza, ¿no? Esa fuerza. Bueno, ¿y qué? ¿Y entonces qué? ¿Nosotros estamos ciegos o qué? Sensibles, hipersensibles, porque tienen el ego inflamado. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vayamos a San Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos del 4 al 6. ¿Qué nos enseña este apóstol? Precioso texto realmente. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas. Tenemos que volver a hablar sobre esa palabra ladrón ahí. Es decir, el que está en tinieblas, el día le sorprende como un ladrón. Ojo con esa expresión, como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Esto se lee en completas. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Despiertos y sobrios. Sobre la sobriedad también tenemos que hablar. Eso del ladrón es interesante. Eso del ladrón es interesante, porque usted recuerda que hay una parábola en donde Cristo dice,
Si el dueño de casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría despierto y no dejaría que le abrieran un boquete en la casa. Así también, el día que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre como un ladrón. Un ladrón. Esa expresión del ladrón nos llama la atención. Sobre todo porque en ese pasaje, en esa parábola que ustedes buscarán en el descanso, buscarán dónde está esa parábola. En esa parábola, Cristo se está comparando con un ladrón. Porque está muy clara la comparación. Cristo dice, si el dueño de casa supiera a qué horas viene, el ladrón no permitiría que abriera un boquete en la casa. Así también ustedes estén despiertos, estén alerta, estén sobrios, siempre la recomendación. También dijo, vigilad y orad. Entonces hay que estar despiertos, porque el día que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. O sea que el Hijo del Hombre viene como un ladrón. Y aquí San Pablo dice, no estáis en tinieblas, pero si estuvierais en tinieblas, el día os sorprendería como un ladrón. El día es la luz, es lo bueno. ¿Por qué lo bueno va a ser como un ladrón? ¿Por qué Jesús se compara como un ladrón? La explicación es esta. En las tinieblas, nosotros creemos que tenemos. En el pecado, nosotros creemos que tenemos. En el pecado creemos que somos. Acuérdate lo que dijo Jesús a los fariseos. Como creéis que veis, como decís que veis, como pensáis que veis, ahí es donde está el problema. Que cuando uno está en tinieblas, uno cree que ve, uno cree que tiene, uno cree que es. Y todo eso es falso, por supuesto. Como el caso de la samaritana, no, se me confunde. No, sí, claro que es la samaritana. La samaritana, la de los varios hombres. Ella creía que tenía esposo. No, señor, usted no tiene nada. Porque mire lo que le dice Jesús, 5 has tenido, y el que tienes ahora, tampoco es tu esposo. Entonces, el pecado crea ilusión, crea un universo falso. Uno cree que tiene, uno cree que es, uno cree que sabe, pero todo eso es mentira. Y precisamente, el final del pecado es ese. Le doy otro ejemplo para que vayamos entendiendo esta idea del ladrón, que es una idea muy interesante. Qué profundidad la de las palabras de Cristo. Piense usted en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo salió de su casa con buen dinero, podía ofrecer grandes banquetes, podía ofrecerle trago a toda la gente, podía contratar prostitutas, y él creía que tenía amigos, creía que tenía felicidad, creía que tenía. Pero cuando se va a pique su economía, cuando se le acaba el dinero, se da cuenta que no tiene mujer, porque ¿qué prostituta se va a ofrecer gratis? No tiene mujer, no tiene amigos, no tiene felicidad, no tiene nada. Entonces la llegada de la luz se compara a un ladrón. ¿Por qué? Porque sacándonos de las ilusiones nos muestra que todo en realidad es pérdida. Es como si la luz, como si la verdad, lo que le pasó al hijo pródigo, se llevara la ilusión. Oiga esa frase, la verdad se lleva la ilusión. Y como la verdad se lleva la ilusión, yo creía que tenía amigos. ¿Cuántas personas han pasado por eso? Creen que tienen amigos, pero hay un revés de fortuna y ¿qué descubren? Amigos no tenía. Eso hasta sale en los cantos tradicionales, folclóricos, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Esos no son amigos. Esos no son amigos, no, en realidad no tienes amigos. Entonces, claro, el que está en tinieblas, en esas sombras de las tinieblas, cree que tiene dinero, que tiene felicidad, que tiene salud,
cree que tiene, pero llega la luz y es como si la luz le quitara todo eso, es como si la luz le robara todo eso. Por eso la comparación del ladrón. En realidad no es que la luz te esté quitando nada, sino que la luz te está revelando tu verdadera situación. En el capítulo 3 del Apocalipsis encontramos una serie de cartas. Bueno, de hecho las cartas a las comunidades cristianas están en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y yo les pido que ustedes busquen en esos capítulos una carta que se escribe, me parece que es a los cristianos de Laodicea. Eso es una sola palabra, por supuesto, con C, Laodicea. Y entonces, en esa carta, el Espíritu Santo les dice un mensajito a esos cristianos y les dice: ustedes creen que ven, y ustedes creen que están vestidos, y ustedes creen que saben, y ustedes creen que... Y le dice: cómprame un colirio para que te des cuenta que no ves con esos ojos. Cómprame ropa, porque estás desnudo. Todas tus vergüenzas están a la vista, estás desnudo, date cuenta de lo que estás viviendo. Entonces es muy profundo realmente lo que nos encontramos aquí. La luz obra como ladrón. ¿Por qué la luz obrando como ladrón? No es que la luz en realidad te quite nada, sino que la luz te muestra que no tienes nada, que tú no tienes tal felicidad, que tú no tienes tales amigos. Yo he contado varias veces el testimonio de una vez que, estando yo en mi convento de Santo Domingo, buscaban con afán un sacerdote que pudiera darle la extremaunción a alguien. Bueno, gracias a Dios podía yo asistir y fui. Resultó que este personaje era un personaje de la farándula de muchos años atrás. Recuerdo que tenía por ahí en una cartelera una cantidad de fotos con personajes. Eso había desde presidentes de la República hasta reinas de belleza. Se ve que en su momento fue un personaje muy visible. Y él parecía tener una gran vida con todos esos personajes, grandes políticos, artistas, reinas. Bueno, estaba rodeado pues de gente aparentemente muy importante. ¿Dónde estaban esas personas ahora que él era un pobre enfermo postrado? La única persona que le acompañaba, y eso porque él le pagaba, era una enfermera que estaba durante el día. Una enfermera que le ayudaba también a ella a preparar unos alimentos. Y llegaban las 5 o 6 de la tarde, se iba la enfermera y quedaba él metido en su casona sola. Una casona sin nadie. Y con las fotos de lo que un día parecía que tenía. Porque parecía que él era muy amigo de mucha gente. Empresarios. Artistas. Muy mujeriego fue ese hombre y precisamente él quería confesarse y quería recibir la unción. Muy mujeriego. ¿Dónde estaban esas mujeres? Pues esas mujeres llegaron a la vida de él con un propósito muy claro. Sacarle, cada una de ellas, sacarle todo el dinero que le pudieron sacar. A eso fueron. Pues en la práctica eran prostitutas finas, llamémoslas así, por decirlo con un poco de ironía. Cada una de ellas se llevó la mayor tajada que pudo del dinero de ese señor y al final queda él solo con una enfermera a la que hay que pagarle y que a las 5:30 de la tarde le dice: bueno, don fulano, hasta mañana. Se va ella y queda la casa fría y sola. Llegó la verdad y en la verdad él se da cuenta que en realidad no tiene nada. Por eso se le llama aquí ladrón. No es que Cristo nos robe nada, claro que no. Al contrario, Él viene a darnos verdadera vida. Sino que la llegada de Cristo le muestra a uno lo miserable que uno ha sido, todo lo que uno ha perdido, lo poco que uno ha aprovechado. Y ahí es donde uno se da cuenta cuál es la realidad de uno. Realidad social, realidad afectiva, realidad sobre todo espiritual. El mismo apóstol nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 11 al 13. ¡Qué elocuencia la del apóstol! Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Ve lo del ladrón. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto.
pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces, los escondites tienen que acabarse. Las mentiras tienen que acabarse. Esa falsedad que uno cree que es bueno. Hay dos historias sobre eso de creer uno que es bueno que a mí me impactan. Ambas tienen que ver con santas, pero de modo diverso. La primera historia es la de Santa Teresa de Jesús. Seguramente recordamos que Santa Teresa de Jesús tuvo una gran conversión, bendito Jesús. Ella tuvo una gran conversión, pero no era jovencita. Ella tenía 38 años de edad cuando su conversión. 38 años de edad y era monja, llevaba años de monja, cerca de 20 años de monja. ¿Cómo fue la conversión de ella? Pues que en una de las sacristías del monasterio donde estaba, se encontró con una estatua de Cristo azotado. Una de esas estatuas que muestran con mucho realismo lo que fue realmente la pasión de Cristo. Y cuando ella vio toda esa sangre, todas esas heridas, y las vio con una luz nueva, con unos ojos nuevos, como que Dios en su piedad le quitó un velo de los ojos, y entonces ella vio todo ese sufrimiento de Cristo. Viendo todo eso, se dio cuenta, sobre todo de un pecado que no lo tenía tan claro. He sido desagradecida. Qué poco he agradecido tanto amor y qué poco he llorado mis pecados. O sea que el gran pecado de ella era su mediocridad. Hay una frase que se atribuye a San Agustín, yo no he podido investigar si es de él, una frase que dice, se supone que es de San Agustín: mi gran pecado era creer que no tenía pecado. Mi gran pecado era creer que no tenía pecado. Lo que habíamos dicho, el que está en la oscuridad cree que ve. Y como cree que ve, no busca la luz. De hecho, aborrece la luz, dijo Cristo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que Teresa tiene como un despertar. Llega una luz a su vida. Y se da cuenta que ella estaba cómodamente instalada en su mediocridad, cómodamente instalada en su ingratitud. Qué poco he agradecido el amor que Dios me tiene. Fue realmente un toque del Espíritu Santo de Dios el que le llegó a Teresa. Fue un despertar. El otro ejemplo que quiero dar corresponde a otra santa, nuestra muy querida Catalina de Siena. Cuando la fama de Catalina empezó a regarse por la ciudad y la gente empezó a tenerla por una santa en vida, y pues lo era, seamos sinceros, muchos miraron con escepticismo la popularidad de Catalina. Ahora pues se volvió popular esta mujercita. En ese momento, cuando despegó la popularidad de Catalina, ella apenas tendría unos 20 años de edad. Y entonces muchos, incluyendo sobre todo sacerdotes, algunos de los cuales estaban muy preparados intelectualmente, miraban con escepticismo toda esa fama de santidad de Catalina. Ahí fue donde salió esa palabrita, ¿no? Que está encatalinado, muy parecido a embrujado, como quien dice, ya usted lo envolvió pues, lo envolvió la señora esa. La muchacha esa ya lo tiene embobado usted, está encatalinado. Otro encatalinado, ¿a dónde iremos a parar con tantos encatalinados? Era un lenguaje claramente despectivo, sarcástico. Bueno, hubo un profesor de teología, esta historia es preciosa, la he contado varias veces. Él era un franciscano, y este franciscano que oía y oía de Catalina dijo, no, pues vamos a acabar ya con esta novela. Vamos a acabar ya con esta comedia. Y se decidió ir a la casa de Catalina, allá al barrio Fontebranda, básicamente para tener una conversación con ella, hacerle unas cuantas preguntas
ver cómo esta muchacha iba a quedar completamente confundida, cómo se le iba a trabar la voz, cómo iba a quedar avergonzada delante de la gente, y cuando ella quedara bien en ridículo, pues ya le queda difícil seguir siendo tan popular. Ese era el plan de este doctor en teología. Entonces el doctor en teología se va a la casa de Catalina y empieza a dispararle sus preguntas de mediano y alto calibre. Y Catalina empieza a responder con la ayuda de Dios. Y son respuestas de una agudeza, respuestas de una precisión, respuestas de una sabiduría, respuestas que nunca había podido pensar este famoso doctor. Y él empieza a llenarse de asombro y llenarse de asombro. Y al final de la conversación tuvo este acto de humildad y de reconocimiento. Le dijo a la doctora de Siena, la que hoy llamamos doctora de Siena, le dijo, de la fe, yo solo tenía la corteza. Tú tienes la médula. Tú sí sabes lo que es creer. Doctor en teología, tú sí sabes lo que es creer. Tú sí tienes la médula. Lo mío es pura corteza. Como decir pura fachada. Lo mío es pura fachada. Qué hermoso momento. Qué hermoso, que sobre eso va a ser nuestra última predicación de este retiro. Qué hermoso momento cuando este hombre cae en cuenta de eso. Yo me he quedado en la superficie, como Teresa en su conversión. No dicen las biografías que Teresa fuera borracha, escandalosa, llena de desórdenes, no. Ella llegaba a las oraciones. Como decía mi maestro de novicios, Dios lo tenga en la gloria, el padre Pastor Prada, uno cree que la gente está sana porque camina para adelante. Entonces Teresa caminaba para adelante. Que vamos al coro llaman, ¿no? La oración, porque como se canta tanto en los monasterios. Vamos al coro, allá iba ella, entre el montón. Pero no caemos en cuenta que Dios no nos ama simplemente en el montón. Dios nos ha mirado con amor a cada uno de nosotros. Y Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros. Y esa es la pregunta que Cristo de alguna manera le hizo a Teresa a través de esas llagas elocuentes. ¿Y de tu amor qué, Teresa? ¿Y de tu amor qué? ¿Y de tu amor qué, Teresa? Es decir, no te metas en el montón simplemente. Porque a veces uno va en el montón como Adán entre el bosque, ¿no? Uno se mete ahí y uno va, ahí. Pero estás metido como en el bosque. Y la pregunta es, oye, ¿y de tu amor qué? ¿Para cuándo tu amor? Y ahí es cuando empieza Teresa auténticamente un camino de oración. Camino que recorrió con tanto ardor que en el curso de pocos meses era visible la transformación de ella, visible. Es que se notaba, era como si fuera otra mujer. Es que cambió de una manera tal que parecía como otra mujer. Era otra monja, era algo maravilloso. Por supuesto, eso empezó a impactar en el monasterio, para bien en muchos casos, pero lo mismo que en el caso de Catalina, también para desconfianza y sarcasmo y cierta burlita y cierta murmuración. No, llegó la convertida, llegó la santurrona, a murmurar, qué tristeza. Qué bueno que el Papa Francisco insista tanto en la gravedad del pecado de murmuración. Porque es que la murmuración también nos hace ciegos, sobre todo ciegos a la virtud de las otras personas. Entonces empieza Teresa a cambiar y fue tanta la profundidad de la obra de Dios en esta maravillosa, en esta bendita mujer, fue tanta la obra de Dios
que los sacerdotes, sus confesores, que los tuvo varios, diocesanos, dominicos, jesuitas, carmelitas, por supuesto, incluyendo San Juan de la Cruz. Oiga, los confesores, llegó un momento en el que uno de ellos le dijo: usted no puede quedarse con esto para usted sola. Usted tiene que ayudar a otras personas. Escriba eso. Pero yo qué voy a escribir, yo lo único que he hecho es rezar, yo lo único que hago es oración. Escriba, le digo. Mejor dicho, se lo mando por obediencia, escriba. Y así nacieron las obras de Santa Teresa. Pero todo empezó porque ella salió de su escondite, salió de su zona de confort. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y de lo mío qué? ¿Y mi zona de confort hasta cuándo? Porque es que uno siempre tiene justificaciones. Uno tiene justificaciones y uno puede sacar excusas frente a todo el mundo. En los retiros que yo he podido dar, siempre sale eso, el sacerdote que siempre encuentra justificaciones ante el obispo o ante el provincial o ante el prior. Uno siempre encuentra razones. Pero dice la carta a los Hebreos, y lo leíamos en estos días, todo está desnudo y patente, todo está desnudo y patente ante Dios, todo. Tú no puedes esconderte de su palabra. Por eso también tuvimos una homilía sobre la desnudez interior. Tengo que publicar esa homilía y me gustaría mucho que antes de terminar el retiro la volvieran a escuchar. Eso es muy importante, porque es que en el fondo la desnudez interior es el encuentro con la verdad profunda de mi ser y es la manera de salir del escondite. Terminemos esta reflexión, como dijimos, como hemos anunciado, terminémoslo mencionando algunos de los principales escondites, porque son muchísimos. Alguien decía: el corazón humano es una fábrica de ídolos y la mente humana una fábrica de excusas, de justificaciones. Entonces, como hay tantas excusas, como hay tantas disculpas falsas y tantas justificaciones, pues así también hay muchísimos escondites. El primero es la distancia de la palabra y de la oración. Voy a mencionar como unos 8 o 9 de estos escondites y en cada uno de ellos voy a mencionar cuál es el antídoto. Aunque de eso pues vamos a profundizar en nuestra última predicación. Entonces, primero, distancia de la palabra y de la oración. Como quien dice: para que Dios no me hable, ni lo escucho en la palabra, ni oro. La ausencia de oración y la ausencia de la palabra divina producen endurecimiento terrible. Conduce finalmente a la sordera espiritual. Como que la voz ni siquiera llega. ¿Qué hay que hacer para salir de ese escondite? Se necesita una voluntad expresa de acercarse a la palabra. Pero acercarse a la palabra, como le dijo Dios a San Agustín: crece y me comerás. Y me comerás. Hay que acercarse a la palabra comiéndosela, meditándola, aplicándola. Entonces, primer escondite, la sordera espiritual, consecuencia de la distancia de la palabra y de la oración. Parecido a ese escondite, la despreocupación, la superficialidad, el desinterés, ningún esfuerzo por entender. Eso lo nota uno muchas veces en los retiros y en otros lugares donde tiene que predicar. Cómo hay personas que con su actitud, con su dispersión, se mantienen en la superficialidad. El esfuerzo por entender, el tratar de comprender. Recuerde que Cristo les preguntaba, y no solo de lo que decía, sino también de lo que hacía. Por ejemplo, cuando les lavó los pies allá en la última cena,
Terminado el lavatorio, añadió esta pregunta: ¿entendéis lo que he hecho? Entonces es necesario entender, no quedarse en la superficialidad. A veces uno se disculpa y dice: no, es que yo no tengo estudios, no, es que yo no tengo tanta inteligencia, es que yo como que no entiendo nada, pero ¿se está ayudando? Esa es la pregunta que nos haría, entre otros, San Carlos Borromeo: ¿se está ayudando? Ahí veo, por ejemplo, que nuestra querida Gilma tiene esa Biblia que es muy buena, esa edición de la Biblia de Navarra. Obviamente difícil decir perfecta, pero es muy buena. Esas anotaciones que ves ahí de los versículos, esas introducciones, ¿usted se está ayudando? ¿Qué hace una persona cuando tiene que estudiar una carrera? ¿Vamos a decir que le gusta todo y todo se le facilita? Seguro que no. Pero ¿qué hace cuando no entiende algo? Busca un compañero, busca una amiga. Amiga, ¿usted entendió esto? ¿Usted tiene sus apuntes de esto? Trata de entender, se ayuda, vuelve y lee. Hoy en muchas universidades la gente pone grabadoras. Viene una clase importante, pongo una grabadora, escucho, vuelvo y escucho, vuelvo y escucho. ¿Qué tal que nosotros hiciéramos eso con la palabra de Dios? Estos días hemos recordado con amor a nuestro querido Padre Morita. No se nos debe olvidar un testimonio que él dio de cuando él era niño. No sé si ustedes se lo escucharon alguna vez. Cuando él era niño por allá en las montañas de la bella Garagoa, Boyacá, pues la familia tenía que bajar de la vereda al pueblo. Iban pues el papito, la mamita, él tuvo un hermano y él mismo. No sé si iban otras personas, primos o vecinos, bajaban al pueblo, a la misa. Y mire este ejercicio tan sencillo que hacía el papá del que después fue nuestro Padre Morita. Mire el ejercicio que hacía el papá: salían de misa y empezaba a hacer preguntas. Repito, no sé si estaban solo los hijos o alguien más ahí. Bueno, ¿cuál fue la primera lectura de hoy? Ay, papá, no me di cuenta. Así no es, así no es. Póngale cuidado la próxima vez que vengamos. Acostumbró a los niños. Solo Dios sabe cuánto pavimentó así el camino para la vocación del Padre Morita, predicador. ¿Y el evangelio de qué trató? El evangelio era de las bodas de Caná. Bueno, cuente a ver qué fue lo que pasó. ¿Y qué dijo el señor cura? Porque no era solo el examen de la Biblia. ¿Qué dijo el señor cura? Pues el cura dijo que nosotros teníamos que hacerle caso a esas palabras de la Virgen, que nosotros tenemos que ser obedientes a Cristo. Bueno, muy bien, hijo, así es. Oiga, qué obra tan bonita la que hizo ese señor. Seguro, eso marcó la vida de nuestro querido José Ernesto, que después se hizo sacerdote. ¿Y qué sacerdote? Entonces, dése cuenta, hay que salir de la superficialidad, eso de que yo no entiendo, pero se está ayudando. Está pidiendo ayuda, como el que hace una carrera. Pero el que hace una carrera, ¿por qué necesita pedir esa ayuda? Porque sabe que si pierde esa materia le va mal. Entonces tiene que ponerse a trabajar. O sea, por sacar adelante una carrera o un posgrado, porque ahora la gente hace posgrados. Sacar adelante su carrera, su posgrado. Bueno, ¿y aquí de qué se trata? De sacar adelante la vida, ¿no? Otro escondite, la comodidad, la zona de confort. La comodidad no es solo la comodidad física. La comodidad física, por ejemplo, es ahí estoy viendo estas películas que están tan buenas, esta serie, esta saga, dicen ahora. Esta saga está buenísima. Yo voy a misa, después voy a misa de 6. Se me pasó el tiempo. Bueno, no fui a misa. Eso es comodidad física. Pero también existe la comodidad emocional. ¿Y la comodidad emocional en qué consiste? En que por evitar problemas, por evitar tensiones, por evitar un momento incómodo, por no verle la cara a tal persona, eso es pura comodidad emocional.
¿Y por qué no fue al retiro? No sé, me sentía como un poco incómoda. ¿Usted se da cuenta de lo que usted pierde por decir esa frase? Estaba un poco incómoda. ¿Y su incomodidad qué es? No, que no me siento bien con fulanita. Eso tiene tanto peso en usted como para que usted se pierda todo un retiro espiritual. Esa es comodidad emocional. A mí me parece muy importante las exhortaciones que escuchamos, tanto ayer como hoy, sobre eso. Hay reuniones, hay oraciones, hay vigilias, hay formaciones. Salga de su zona de confort, póngase en camino. Dese cuenta lo que usted está perdiendo y el daño que usted está causando con su ausencia. Entonces, ahí está el remedio. Salga de su zona de confort. Que hay cosas que nos superan completamente, ¿está claro? Dice un refrán antiquísimo: nadie está obligado a lo imposible. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente que se vea que usted hace lo posible, que lo hace. Sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra vocación. El cuidado de nuestra vocación, el cuidado de la fidelidad al Señor. Otra cosa que nos hace daño, las ideologías de odio político como el comunismo, odio étnico, odio racial, como a veces se mete en el marxismo, en el neomarxismo cultural. Las ideologías de odio son escondites. ¿Por qué son escondites? Porque una vez que yo digo, toda la culpa la tienen los blancos, toda la culpa la tiene el ejército, toda la culpa la tiene el gobierno, ya no miro hacia adentro. Cuando yo declaro las culpas afuera, ya no miro hacia adentro. Toda la culpa la tienen los hombres, toda la culpa la tienen las mujeres, toda la culpa la tiene la guerrilla. Esas frases que se dicen tan fácilmente se convierten en escondites. ¿Por qué? Porque después de que digo la frase ya me quedo cómodo. Como todos los problemas son afuera, entonces yo me quedo cómodo. Otro tipo de ideologías que también hace mucho daño es la ideología del progreso continuo. De esto habla muy profundamente, creo que ya lo mencioné en este retiro, habla el Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza. Él muestra cómo cuando surgió esa ideología del progreso continuo, que es tan propia de la modernidad y que fue como un sello de la Ilustración, una ideología de esas, pues nos hace un daño terrible. ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en las fuerzas humanas y cerramos los ojos ante la multitud de egoísmos, violencias, mentiras que se van diciendo a nombre del progreso. Hay gente que considera que la ideología de género es un progreso, que ahora somos más civilizados, que esa es una conquista de la humanidad. ¿Conquista de la humanidad o retroceso? Otra, la distracción permanente, el ruido constante. Y atención, que ese ruido constante también puede ser la charlatanería, el mucho hablar. Una frase preferida de San Francisco de Asís, según cuentan, es una frase que seguro él la conoció en latín y que dice: in multiloquio non derit peccatum. No va a faltar pecado en el mucho hablar. Eso es del libro de los Proverbios. Entonces nosotros tenemos que ponerle un límite, esa es la palabra, al mucho hablar, porque en el mucho hablar entra fácilmente la superficialidad, la vanidad, la mentira, la vulgaridad, la murmuración. Recuerde que la carta de Santiago nos da una catequesis impresionante sobre el hablar. ¿Qué otro escondite tenemos? Lo que decíamos de el activismo, las angustias de la vida presente, la zozobra, la preocupación constante por lo inmediato. Ahora tengo que esto, uy, me toca esto y ahora tengo que esto otro. Esa angustia permanente
es la que Cristo menciona en el tercer grupo de semillas de la parábola del sembrador. Acuérdese cuando dice, una parte de las semillas cayó entre zarzas. Y luego dice, crecieron las zarzas y la ahogaron. Y luego explica el mismo Cristo, las zarzas son las angustias, las preocupaciones, los placeres, los negocios de la hora presente. ¿Qué otro escondite tenemos? Los placeres y las adicciones, el entretenimiento a toda hora. Por eso la necesidad de la sobriedad. Hay que tener a raya el tema del placer, porque el placer en su medida es una degustación de la bondad divina. Que de tanto en tanto uno pueda tener un placer grato, ilícito, eso también es consentimiento, es mimo de Dios. Esto lo entendió muy bien Teresa cuando dijo su frase famosa, cuando es ayuno, cuando es perdiz, es perdiz. Por lo visto, un ave que preparaban muy bien guisada en aquel monasterio. Entonces, evidentemente había un placer en comerse esa, nosotros diríamos aquí, gallina sancochada. Había un placer, pero es que los placeres no son malos, el problema está en la medida. Y hay que tener cuidado porque muy fácilmente nuestra carne resbala hacia la comodidad, hacia la gula, hacia la lujuria, hay que tener cuidado. Por último, cuidado con los paraísos y la distancia del sufrimiento del prójimo. Eso nos hace un daño terrible también. Porque nos vuelve egoístas, nos vuelve vanos, nos vuelve autosuficientes. Y de ahí vienen con frecuencia muchas mentiras también. Yo creo que si cada uno de nosotros examina juiciosamente su conciencia, se da cuenta que sí tenemos muchos escondites. Y hay que salir de esos escondites. Hay que salir para decir, como aquel hombre del Evangelio, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.